Tenemos ácido nítrico de densidad 1,4 gramos por cada mililitro y un porcentaje masa a masa del 68%. Debemos calcular la molaridad, la normalidad y la molalidad. Y el ejercicio nos da la masa molar del ácido nítrico, que va a ser 63 gramos por cada mol. Entonces, para poder comenzar a resolver este problema, debemos escribir las fórmulas de definición de cada uno de los problemas que nos piden, y también las fórmulas auxiliares como la del porcentaje masa a masa. Vamos a comenzar con la molaridad. La molaridad se define como la cantidad de sustancia en moles dividido entre el volumen expresado en litros. Esa es la definición basal que tenemos. Sin embargo, el ejercicio no nos da la cantidad de sustancia en moles, nos está dando otra clase de datos. Nos está dando en primera instancia la densidad de la solución y no es la densidad del soluto. Entonces, vamos primero a colocar la definición básica de densidad, que es igual a una masa en gramos dividido entre un volumen. Sin embargo, esa densidad hace referencia no al soluto, sino a la solución como tal. Por lo tanto, debemos colocar como subíndice la expresión solución, SLN, que hace referencia a la densidad total. La masa de la solución es la masa total. Vamos a colocarle aquí masa total. Así que podemos cambiar la expresión solución por total, que es más pertinente, dividido entre un volumen determinado. Adicionalmente, nos están dando el porcentaje masa a masa, que se define como la masa del soluto, que es lo que nos está importando realmente, dividido entre la masa total y multiplicado todo esto por 100. Ahora, para evitarnos problemas al despejar, vamos a emplear el valor de riqueza. La riqueza no es porcentual, sino que es un valor en frecuencia que se obtiene sin tener que multiplicar por 100. Para simplificar los cálculos. Ahora bien, aquí viene el punto. Tenemos la masa del soluto y la masa total dividiendo, y en el otro lado tenemos la masa total multiplicando. Ese dato lo vamos a tener en cuenta, pero todavía nos falta una cuarta fórmula auxiliar, y es la que nos relacione la cantidad de sustancia en moles y una cantidad de sustancia en gramos. Esa relación se calcula por medio de la masa molar. Cuando multiplicamos la masa molar por la cantidad de sustancia en moles, obtenemos la cantidad de sustancia en gramos. La masa molar es un dato que nos están dando y es 63 gramos por cada mol. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que la masa que nos importa es la masa del soluto, es decir, la del ácido. Por lo tanto, la masa molar que vamos a necesitar es la del ácido para poder calcular los moles
del ácido. Bien, ya tenemos la fórmula de definición de molaridad y las tres fórmulas auxiliares necesarias para resolver este tipo de problemas. Ahora, vamos a tomar primero las dos fórmulas de densidad total y la de riqueza. Lo que vamos a hacer es multiplicar una a la otra. Multiplicamos, por un lado, la densidad por la riqueza y por otro lado vamos a multiplicar lo que vale la densidad por lo que vale la riqueza. Al hacer esta multiplicación nos damos cuenta que la masa total que multiplica y la masa total que divide se cancelan. De modo tal que ahora nos queda la expresión en masa de soluto dividido entre el volumen de la solución. Ahora lo único que restaría sería convertir la masa en gramos a la masa en moles. Para esto vamos a despejar la masa en moles de la fórmula de la masa molar, pasando la masa molar del soluto de multiplicar a dividir, quedando del siguiente modo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si multiplicamos la masa en gramos por el inverso de la masa molar, vamos a obtener los moles del soluto. Bien, aquí el reemplazo es un poco complicado, ya que los datos que nos están dando realmente son la riqueza y la densidad. O sea, necesitamos es que las variables nos queden hacia la izquierda. Vamos, por lo tanto, a dividir entre la masa molar a ambos lados de la fórmula. Y si dividimos la masa del soluto entre la masa molar, lo que obtenemos es la masa en moles. Entonces podemos reemplazar esta expresión de acá por la masa en moles. Hecho esto, a la derecha de la ecuación hemos obtenido la definición de la concentración molar, que es la masa en moles dividido entre el volumen. Por lo tanto, podemos reemplazar esta expresión por el símbolo de la concentración molar. Y en otras palabras, calcular la concentración molar de este problema se convierte simplemente en dividir la densidad total por la riqueza entre la masa molar del ácido nítrico. El literal B es obtener la normalidad. La normalidad se calcula con el símbolo F igual a la cantidad de equivalentes de carga por la concentración molar. Lo único que debemos determinar es la cantidad de equivalentes de carga que tiene esta fórmula. Entonces, eso depende de la disociación del ácido nítrico. Y es muy fácil de obtener porque tenemos un protón. Todos los ácidos emiten protones. Como solo tiene un protón, significa que este hidrógeno va a emitir un solo electrón para que lo capture el grupo nitrato. Eso quiere decir que en la reacción solo va a fluir un electrón. Y en consecuencia, solo va a haber un equivalente en carga para la normalidad. Si es un solo equivalente en carga, eso implica que la normalidad va a ser igual a la molaridad. Y cuando calculemos la molaridad, obtendremos la normalidad directamente. Ahora lo único que nos resta es responder analíticamente el tercer punto, que es el de la molaridad. Igual que en el caso anterior, pues en el literal A,
vamos a colocar la definición de molalidad. La molalidad M se define como la cantidad de sustancia en moles del soluto dividido entre la masa del solvente expresada en kilogramos. Bien, entonces el problema aquí sería principalmente encontrar la masa del solvente. Entonces tenemos que empezar a escribir fórmulas auxiliares. Bien, en primera instancia vamos a escribir la definición de la molaridad, que es igual a moles de soluto dividido entre volumen de la solución. En segunda instancia vamos a requerir que el volumen sea una constante conocida, es decir, 1 litro. Ese 1 litro lo sacamos precisamente de la definición de concentración molar, ya que esa se define en términos de litros. Ahora, con este volumen arbitrario conocido, podemos obtener a partir de la densidad, que en este caso es la densidad total, igual a la masa total dividido entre un volumen. Entonces, si arbitrariamente conocemos el volumen, por otro lado, si hacemos el mismo paso en la concentración molar, es decir, si multiplicamos por el volumen a ambos lados, se nos va a cancelar y vamos a obtener la masa del soluto en moles. Ahora, si multiplicamos la masa del soluto por la masa molar, lo que obtenemos es la masa en gramos del soluto a este lado de la fórmula. Ahora, con la masa en gramos del soluto y la masa total, podemos obtener la masa del solvente aplicando la fórmula de masa total va a ser igual a la masa del soluto más la masa del solvente, que es lo que nos están pidiendo en este cálculo. En este punto debemos despejar la masa del solvente pasando la masa del soluto a restar. Ahora vamos a ejecutar la resta. La masa total es igual al volumen por la densidad total. La masa del soluto es igual a la masa molar por el volumen por la concentración molar. Adicionalmente tenemos que también tener en cuenta la fórmula previa antes de multiplicar por la masa molar, que también la vamos a necesitar luego, que nos daba los moles de soluto. Bien, ahora esta fórmula de acá la vamos a simplificar. El volumen es un factor común. Bien, entonces ya tenemos la masa del solvente en gramos y la masa del soluto en moles. Ahora simplemente es tomar la definición que nos dice que debemos tomar
la cantidad de sustancia del soluto en moles, que será igual al volumen por la concentración molar, y dividirlo entre la masa del solvente en gramos, que será igual a el inverso del volumen y el inverso de lo que está dentro del paréntesis. Esta fórmula puede ser simplificada aún más si tomamos nuestra definición de la molaridad que obtuvimos para el literal A. Vamos a reemplazar especialmente la concentración que se encuentra dentro del paréntesis, ya que de este modo podemos simplificar la masa molar y no tener que emplearla en el cálculo, quedando expresado en términos de la densidad y la riqueza. La densidad queda como un factor común y se puede sacar del cálculo, quedando una fórmula mucho más simple. Y la densidad total sale inverso. Bien, esa ya es la, digamos, fórmula más sencilla. La concentración molar ya la tenemos, la riqueza la tenemos y la densidad la tenemos. Entonces, en resumen, para resolver este ejercicio vamos a necesitar lo siguiente. Esta fórmula para la concentración molar. En B, la concentración molar va a ser igual a la concentración normal. Y en C, la concentración molal, que es lo que acabamos de simplificar. Ahora solo resta pasar a la etapa numérica. Bien, comencemos con la etapa numérica. Entonces, concentración molar va a ser igual al inverso de la masa molar, que en el ejercicio era 63, pero aquí es 63 inverso. 63 inverso. Gramos por cada mol, pero en este caso será gramos inversos y moles directos. Luego sigue la densidad, que en este problema se definía como 1,40 gramos por cada mililitro. 1,40 gramos por cada mililitro. Aquí nos encontramos con el primer inconveniente, y es que necesitamos un factor de conversión que nos convierta esos mililitros que están dividiendo a un litros que está dividiendo. Ejecutamos el factor de conversión antes de continuar con el reemplazo. Entonces, este mililitro está dividiendo, hay que pasarlo a multiplicar. Y necesitamos un litro que esté dividiendo. Litro es más grande, preguntamos cuántos mililitros caben en un litro y la respuesta es 1000. Es decir, 10 a la 3. Finalmente, se multiplica por la riqueza. Y la riqueza, en este problema, era 68%, pero como no estamos empleando el valor porcentual, sino en frecuencias, va a ser 0,68. La riqueza es un valor adimensional. Ahora pasamos a la etapa de simplificación de unidades. Gramo que divide, gramo que multiplica, mililitro que divide, mililitro que multiplica.
significa que la respuesta final va a quedar expresada en moles que multiplican y litros que dividen. Ahora, saca su calculadora y es 1,4 por 1000 por 0,68 dividido entre 63. La respuesta 15,1 periódico. Ahora hay que analizar las cifras significativas que nos dieron. El ejercicio nos dio dos valores. La densidad 1,40 que tiene 3 cifras significativas y la riqueza 0,68 que solo tiene 2 cifras significativas. La respuesta, por lo tanto, va a ser ejecutada en solo 2 cifras significativas, es decir, 15, y esa es la molaridad, la concentración molar. Y en el literal B, como habíamos dicho, la magnitud va a ser la misma, solo que lo vamos a expresar en términos de unidades de normalidad. 15 normal. Ahora lo único que resta es resolver numéricamente el punto C. Entonces, vamos a comenzar. La molaridad es igual a la concentración molar, 15 moles por cada litro. Abrimos paréntesis. 1 menos la riqueza, 0,68, pero eso debe estar inverso. Y todo eso multiplicado por la densidad, pero esa densidad viene inversa, o sea que las unidades de densidad en ese caso también vienen inversas, gramos inversos y mililitros directos. Cabe destacar que aquí hay que hacer dos factores de conversión, ya que gramos debe quedar como kilogramos para cumplir con la definición de molaridad y mililitros debe pasarse a litros para poderse cancelar con los litros iniciales. Este doble factor de conversión es interesante debido a que se cancela simultáneamente. Si quiere podemos hacer la comprobación, ya que no tenemos tanto espacio. Pues vamos a hacer la comprobación acá. Primer factor de conversión lo vamos a hacer para los gramos. Gramo que divide a gramo que multiplica y kilogramo que divide. Luego preguntamos cuántos kilogramos, cuántos gramos se necesitan para completar un kilogramo. Y la respuesta es 1000. Se necesitan 1000 gramos para un kilogramo. El segundo factor de conversión para el volumen. Mililitro que está multiplicando necesita uno que esté dividiendo y arriba un litro que esté multiplicando, en efecto. El litro es más grande y luego preguntamos cuántos mililitros se necesitan para completar un litro. Y la respuesta también es 1000. Entonces, al cancelar, tenemos que 1000 que multiplican y 1000 que dividen que se van. Mililitro que multiplica, mililitro que divide, gramo que divide, gramo que multiplica. Por lo tanto, el 1,4 por 1,4 inverso no se altera y podemos simplemente cambiar las unidades directamente. Entonces pasamos gramo que está dividiendo a kilogramo que está dividiendo y mililitro que está multiplicando al litro que está multiplicando. Ahora sí tenemos las unidades pertinentes. Litro que multiplica, litro que divide. Y por lo tanto, la respuesta nos va a quedar en moles que multiplican y kilogramos que dividen. Justo las unidades de molaridad. Ahora lo único que resta es resolver esta fórmula. Entonces abrimos el paréntesis. Era 15,
vamos a colocar 1, 1, 1, unos cuantos unos, dividido. Va a haber un paréntesis y va a haber otro paréntesis. En el primer paréntesis voy a colocar 1 menos 0,68. Cierra el primer paréntesis, multiplicado por 1,4 y cierra el segundo paréntesis. La respuesta es 33,73. 33,73 moles por cada kilogramo. Ahora lo único que resta es cuadrar las cifras significativas. Nuevamente el valor real que nos están dando tiene dos cifras significativas tal como habíamos cuadrado la molaridad. Significa que la molaridad debe cuadrarse también a solo dos cifras significativas, quedando por lo tanto 34 molal o 34 moles por cada kilogramo. Bien, eso es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Y un detalle más, si usted se vuelve a encontrar un problema con los mismos enunciados, pero con diferentes datos, simplemente es ejecutar las ecuaciones que usted ya dedujo con anterioridad, ya que esas ecuaciones van a cumplir para cualquier ejercicio con los mismos datos.